video anterior vimos las propiedades de la potenciación. En este video y en los próximos que vienen vamos a aplicar esas propiedades simplificando expresiones algebraicas. Que le coloqué exponente literal y demás para que me quede más sabrosito. Ponen mucho cuidado en los detalles, pero repito, lo básico son las propiedades. De formas de arrancar hay muchas, yo voy a empezar con una sencilla. Voy a repartir esta potencia a este exponente y a este exponente. Y es válido porque es una división. Y entre las propiedades cabe que la potencia de la división se le pueda dar su factor. Entonces me quedaría en el primero, para suprimir el corchete, haría x a la menos 1 sobre n, y a la m sobre n sobre x a la m más n sobre n, y a la 1 sobre n, y n por menos 1 da menos n. El otro factor sería el dividido x sobre y a la m más n sobre n por n. Tranquilamente esta n simplifica esta n. Ganamos eso. Ahora el exponente, cada paréntesis que está por fuera por cada adentro, apoyándome en que potencias para productos y cocientes que ya dijimos, se puede repartir. Entonces me quedaría potencia con potencia, quedaría x a la n sobre n. ¿Por qué? Menos por menos da más. N por 1, acá hay un supuesto 1 abajo. Listo. Y a la menos mn sobre n. Que miran con mucho detenimiento, un detallito malo se pierde el ejercicio. Sobre x a la m más n sobre n por menos n. Que estemos llegando de arriba. Y a la menos n sobre n. Repito, este por este, la por este. Dividido x a la m más n, y a la m más n. Repartir el exponente. Ahora simplifiquemos, le decimos un poquito, que hay mucha quita por hacer. Quedaría x sola, ya que n sobre n. N y n se cancela. Y a la menos m sobre, la bajita la tinta ya, quedaría x, esta n cancela con este y este menos me cambia los signos, a la menos m menos n. Fíjense bien, esta menos cambia los signos y la n se cancela, me está multiplicando. Y a la menos 1, n sobre n, dividido x a la m más n sobre y a la m más n. Sigamos. División. Un montón de cositas que se pueden hacer. A ver, una bien práctica. Este por este y este por este. La división de fracciones, numerador por denominador. Nos quedaría x, y. Sumo los exponentes de la y. Me queda menos m más n. Sumo los exponentes, me está multiplicando, sobre, recuerden la división de fracciones, este por este y este por este. X, sumo los exponentes, menos m menos n más m más n. Y a la menos 1. Igual, te repito, este por este, cogí la base y con la base y sumé los exponentes, míralos. X quedó igual. Y este con este, cogí la base x, sumé los exponentes, y la y me quedó igual. Simplifiquemos. Se va y se va. Entonces me queda x, y a la n sobre. Se va y se va, se va y se va. Entonces me queda x a la 0. Y ya también que vimos, y a la menos 1. Y esto es igual, final, x a la 0, toda base elevada a la 0 da 1, exceptuando el detalle que la base sea 0. Entonces me queda la x sola, y a la n, y
lleno lo negativo, lo subo a ¿qué? A positivo por propiedad de la potenciación. Una belleza de ejercicio, donde se reúnen muchos conceptos. Recordá, revisa el videito que está en este canal que dice potenciación propiedades. Revisa este y te voy sumando más videitos. ¿Listo?